¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a ir tomando nuestros lugares para poder empezar. Quiero pedirle a Freddy si él se puede acercar a orar para poner este culto en las manos del Señor. Buenos días, hermanos. Bueno, oremos al Señor. Padre nuestro, te agradecemos por este día estar todos reunidos aquí, Señor, en tu congregación. Señor, esta es tu iglesia, Señor. Te alabamos porque tú nos has sostenido toda esta semana, Señor. Te alabamos porque tú nos has traído a este lugar, Señor, con bienestar. Sé que cada uno de mis hermanos, Señor, tiene sus diferentes circunstancias. Te pido que hoy hables a cada uno, Señor, con tu palabra a sus vidas. Te pido, Señor, que la palabra que sea predicada, Señor, sea eficaz y pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y transformarnos, ayudarnos, Señor, a poder crecer en fe, crecer en santidad, Señor. Señor, te pido que tú en este día, Señor, también nos ministres a través de la alabanza también, Señor. Que tú nos hables, Señor. Y sobre todo, Señor, que hoy nos muestres más de ti, Señor. Más de tu perfecto santidad, de tu perfecto amor, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día. Ponemos esta reunión en tus manos y te pedimos, Señor, por aquellos que aún están viniendo, Señor, y por los que están viendo a través de internet. Te rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie para poder cantar juntos esta canción que es una invitación a adorarle. Invito a Jerónimo a que venga para que se prepare para leer.
¿Ustedes saben lo que pasa hoy? ¿Qué se festeja hoy? ¿Que anda dando vueltas por ahí? Halloween. Bien. Nosotros no festejamos Halloween, ¿no? Y hoy estamos acá para levantar el nombre del Señor en alto, para proclamar que Él es la luz del mundo. Amén. Vamos a escuchar los textos que nos va a leer Jerónimo. Hola a todos. Primera de Juan 1 del 5. Este es el mensaje de Jesús. Dios es luz, en lo que no hay nada de oscuridad. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Los invito a ponerse nuevamente de pie el que desee para cantar esta canción que dice que venimos a adorarlo, a decir que Él es nuestro Dios. Amén. Y esta canción dice que digno es el que venció la muerte. Amén.
mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Estamos cantando. Dicen que es locura, pero cuando el mundo vea su luz, cantará también como cantamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Señor, queremos alabarte en esta mañana, Señor, porque aunque algunos celebren la muerte, Señor, la veneren, sabemos que vos sos el único que la venciste, Señor, y que estás vivo y que vivís en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Tenemos los anuncios? Muy buenos días, queridos hermanos. Dejamos la noche de la luz y seguimos en la luz. Día de luz. Después sus niños, sus nietos les van a explicar. Y el domingo que viene vamos a estar viendo un video de lo que sucedió ayer y seguramente también habrá alguna foto o algo de lo que pasó hoy. Hay un pequeño... Desde aquí, ¿no? Tal vez esté filtrando la frecuencia de la fuente. ¿Puede ser? Ahí está. No, sigue. Bien, es cuestión de acostumbrarse. ¿Qué va a pasar el domingo que viene? Bienvenidos a todos. ¿Alguien nos está visitando por primera vez? Sigo después con lo del sábado que viene, perdón. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez hoy? Con esto de los... ¿Sí? No. Ah, no, Fanny. Por eso. Mónica y Fanny, ¿no? Bienvenidas a la casa del Señor en esta mañana. Bueno, bienvenidos a todos los que están arriba, a los que están abajo, los que van a estar viendo el YouTube en sus casas esta tarde. Empecemos por lo cronológico. El sábado que viene, ¿qué pasa? Hay picnic. El primer picnic después del año 2019. Hace más de 2 años que no hacemos un picnic. Así que el tiempo va a estar lindo, alguna nubecita por ahí, pero oremos al Señor para que el Señor, si viene alguna nubecita, que venga mejor después de las 6 de la tarde y que vaya tempranito y después desaparezca. Pero lo cierto es que no está anunciado lluvia, por lo menos en el pronóstico extendido, y confiamos en el Señor que va a ser un buen día de compañerismo cristiano espiritual y también de poder compartir deporte, conversación, no mate, el mate no se puede compartir esta vez, pero por lo menos las conversaciones, ¿no es cierto? Y tantas cosas. Así que por favor cada uno lleve su mate, los que toman mate, y entonces compartimos la rueda del mate. El agua por ahora se puede compartir, así que avanzamos con eso. Bien, ¿a qué hora salimos de acá? A las 8. ¿Qué hora tienen ustedes ahora? En su celular, el reloj, díganme la hora que tienen ahora. Gracias. 11:10. ¿Bien? Todos los relojes sincronizados, ¿no? Yo también tengo 11:10, así que no hay problema para las 8. Por las dudas es 8 AM. Anótense bien que no es PM. A8 AM, porque siempre hay alumno que llega un poco más tarde. Pero tenemos que salir temprano para aprovechar el día y porque hay otra iglesia y nosotros queremos tener un lindo, elegir el tema de los fogones, del lugar y todo lo demás. Así que nos encontramos aquí, los que van en auto ya tienen el planito que pasamos en los grupos de WhatsApp y nos vemos allí. Quiero decirles que estaba el micro lleno, pero se bajaron 2 personas por un imponderable, una persona, quedó un lugar en el micro, así que si alguien no se anotó y se quiere anotar, queda un lugar en el micro. ¿Sí? Pero sí está
voy a llevar una silleta para estar reposando, voy a ir, pero si no está yendo el día, si hay humedad, esas cosas no puedo. Por eso Bueno, hable con Natalia. No sé, vieron el pronóstico extendido, no me fijé qué humedad, pero a lo mejor el Weather Channel le dice hasta la humedad que vamos a tener. Pero no creo que haya, me parece que no va a ser, con el viento que tenemos hoy, mucha humedad no hay, pero tampoco queremos tanto viento. Así que oremos al Señor para que se den las condiciones y Clidi pueda estar. Si mi hijo me anima y dice, mamá, si toda la mañana vos caminás, ¿cómo no va a poder ir estar ahí bajo Bueno, la sombra? anímelo a su hijo y se lo trae también con su nieto, buen arquero es su nieto, ¿no? Y bueno, tráigalo también, traiga a su hijo y conversamos todo. Después si hay humedad o no, su hijo tiene aire acondicionado en el coche, se mete dentro del coche y arreglamos todo. ¿Sí? Pero invítelo, aproveche, diga, después ¿por qué no viene conmigo? Y se va, yo les mando el planito, yo se los mandé, pero lo voy a volver a mandar. Pueden llegar, está el camino excelente y pueden llegar sin ningún problema. Bien, allá la idea es comenzar a las 10, esperamos llegar algunos antes para preparar todo, pero para tener el momento juntos desde las 10, y recuerden que el micro sale a las 6 de la tarde de vuelta. Bien, ¿qué va a pasar el día 7? Es el primer domingo del mes. Primer domingo del mes y comenzamos nuestra conferencia misionera, que este año va a tener una particularidad. En vez de ser de 3 o de 2 días seguidos, va a ser 3 domingos, el 7, 21 y 28 de noviembre. El día 14 es el día de las elecciones, tenemos culto, seguimos predicando sobre el libro de los Hechos, pero los invitados que vienen a hablar van a venir, ya están confirmados los del 21 y los del 28. Teníamos confirmado el del 7, pero ayer hubo un imponderable, así que estamos reemplazando a la misionera que iba a estar el día 7. ¿Sí? Decirles también que paralelamente a lo que hacemos aquí con los adultos, vamos a tener la conferencia para niños. Y justamente está entre nosotros Fanny y Mónica, que hemos invitado. Ella nos ayudó, Fanny nos ayudó varios años, y la idea es que ella nos venga a ayudar. Bueno, ya Mariela, Laura, la otra Mariela que hoy no está aquí, Andrea, que un montón de hermanos maestros, Cami, que conocen a Fanny, han hecho un trabajo excelente, y algún día sería bueno si pudiéramos sacarla de allá 5 minutos y traerla acá, que cuente qué estuvo haciendo ella en Asia Central por aproximadamente 2 años de su vida. ¿Sí? Ahora, quisiera decirles algo más. Decirles entonces que comenzamos la conferencia el domingo próximo, después del picnic, y luego el domingo 14 hay elecciones, el domingo 21 continuamos la conferencia y vamos a tener un desayuno, porque vamos a tener un taller previo a las 10:30. Así que invitamos a todos los que quieren venir, que se pongan el despertador 1 hora antes y vengan a las 9:30. Vamos a participar en un desayuno muy rápido aquí atrás, como hacemos ahora, con vasos descartables y todo eso, tenemos todos los equipos preparados, y luego tenemos la conferencia. Y mi idea es, lo hablé con 2 o 3 hermanos, es ver si cuando terminamos la conferencia, el 28, tenemos un momento de almuerzo juntos. Cada uno traiga su comida para no tener problemas con el protocolo, y ver si podemos tener en Casa de Amistad, tenemos bien todos los pisos, la planta baja, tenemos bien el primer piso y tenemos bien el segundo piso. Francisco los dejó y los está dejando espectaculares. Cada semana hay avances de pintura, de carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es ver si podemos coronar la conferencia misionera el último domingo de noviembre con un almuerzo. Los brasileños, si no traen feijoada, no entran. No, que cada uno trae en su casa la comida y participamos juntos y compartimos todo lo que el Señor nos da. Bien, quedó claro, medio complicado, pero es todo noviembre. Los domingos, todos a la misma hora, excepto que el tercero, que tenemos tiempo de ir avisándolo, tendremos un desayuno y comenzamos con un taller. Justamente tenemos invitados y ese día va a estar un matrimonio y va a estar también María Luisa Cabello. Así que vamos a tener allí distintas partes en el culto,
y también en el taller. Bien, decirles también que oramos por los enfermos. Mañana operan a la hermana Mabel de Rizo, así que estuvimos ya orando esta semana y oramos, seguimos orando por otros hermanos que están avanzando después de operaciones y de tratamientos, como la hermana Mari García, y oramos por otras situaciones de la obra de Dios. No nos olvidamos de orar por el Bolsón, con todo este tema que está pasando en la Patagonia, la quema del Club Andino. El club ese está a 3 cuadras y media donde tenemos la capilla. 3 cuadras y media donde tenemos la capilla. Entonces, les ruego que estemos orando por todo lo que está sucediendo y que Dios ablande los corazones de los habitantes del Bolsón y de la Patagonia para recibir a Jesucristo. Eso es lo que queremos, que haya paz, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y así oramos por cada una de las obras, por la iglesia, por el hermano pastor Juan Carlos Ureta. No tuve noticias, pero estamos esperando hoy a la tarde, se cumplen las 48 horas que los médicos esperaban de esa meseta y un leve avance que hubo 24 horas atrás para que evite ser intubado y la mano de poder y de sanidad del Señor obre sobre la vida de Juan Carlos, el querido Juan Carlos. Y así oramos al Señor por Justo Hansel, pastor de la iglesia de Flores, por Felisa Leconte, esposa del pastor Leconte, y tantos otros. Ayer estuvimos los pastores temprano orando por muchos enfermos de las iglesias y clamando al Señor por la sanidad, por el robustecimiento de la fe de cada uno de ellos. Día de luz, ando en la luz por toda mi vida, en las montañas o el valle. Cristo me dice con voz bendita, contigo estoy, no te dejaré. Oh luz celeste, luz bendecida, guía mi vida con gozo y paz. Y así seguía una de las canciones que cantábamos con el coro juvenil, pero no este coro juvenil, que ¿cuándo va a cantar el coro juvenil? En la conferencia va a cantar, sí, de noviembre lo pasa. Si no, los encerramos acá, traficante. ¿Sí? En la conferencia va a cantar, este es un anuncio, anoten todos, no sé si el día 7 me van a cantar, oh, sí, fantástico, así que van a templar las voces en Abeba, hacer el ensayo final, y el 7 larga la conferencia, o en la largada de la conferencia, canta nuestro conjunto coral juvenil. Que el Señor los bendiga. Perdón, por favor, tal vez Rodolfo o alguien, por lo menos mencionar qué pasó ayer en el día de luz o en la noche de luz. ¿Quién lo quiere contar? ¿Está alguno de los adolescentes? ¿Dónde está el Sebi? Que no lo vi hoy. Sebi, vení, contanos vos, vení que sos un... Vení acá adelante y vos contanos qué pasó ayer. Mirá toda la hinchada que tenés y la que tenían ayer, ¿no? Adelante, y después sigue. Hola. Sí, ayer primero nos empezamos a poner todas ropas, sombreros, nos pintamos con cosas flúor, porque en la sala ahí principal de Casa de Amistad había luces violetas, o sea que se veía todo oscuro, pero solo se veía lo flúor, entonces quedaba bastante lindo. Después vimos una película que se trataba de que un hombre encontraba unos anteojos que permitía ver cómo veía el diablo, tipo, los problemas que tenía cada persona. Y después cómo lo solucionaba pidiéndole ayuda a Dios. Después jugamos un juego en el que teníamos que ir buscando letras por todo Casa de Amistad y teníamos que formar un versículo de la Biblia. Y bueno, después tuvimos una cena que comimos hamburguesas con queso cheddar y eso quería. Muchas gracias, Evi. Invito a los hermanos encargados de las ofrendas que puedan estar pasando. Y los niños se preparan, pero cantamos y después les vamos a dar un momento para que salgan tranquilos, ¿sí?
Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí y aquí en tu presencia y sabemos que tú estás, Señor. Padre, en primer lugar, te encomendamos por nuestros hijos y nietos, Señor, que domingo tras domingo tienen actividades, Señor, y que están aprendiendo también estar en tu camino, están aprendiendo la palabra, Señor. Bendice a cada corazoncito que ellos cada domingo o cada día, Señor, que tú estés tocando para que ellos lo tengan en mente, Señor. Bendice a todos los niños y también bendice a las maestras y también te rogamos que tú estés enviando nuevos niños, nuevas familias, Señor, para que podamos tener más almas, Señor, aquí. Y Señor, y ahora, Señor, nosotros aquí venimos a ofrendarte, Señor, y gracias. Tú eres un Padre proveedor de nuestros recursos, proveedor de nuestras necesidades, Señor. Toca cada corazón, a los que van a ofrendar y los que no van a ofrendar también bendice, Señor. Y también cubre sus necesidades. Gracias, Señor. Te agradecemos y bendice estas ofrendas a los que administran. Gracias, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como
puedan estar pasando, tranquilos. Y le voy a pedir a Lucas y a Martín si pueden leer Hechos 11, uno del 1 al 18 y el otro del 18 en adelante, si pueden estar viniendo acá abajo. Si no tienen Biblia, yo acá tengo. Hechos 11, ¿sí? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En algunos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la ciudad habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Señor, gracias por poder abrir la palabra de Dios libremente y proclamarla en esta mañana. Seas honrado, Señor, seas alabado mientras consideramos tu palabra. Guía a tu siervo en esta mañana, para bendición de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca predicar sobre el capítulo 11 y nos vamos a centrar desde los versículos 19 al 30. Leemos porque nuestra meta también no solamente es predicar, sino leer todo el libro de los Hechos durante todos estos domingos. Los versículos 1 al 18 son una repetición, si ustedes quieren, en otro lugar, de lo que había sucedido en la casa de Cornelio. Es lo que Pedro finalmente cuenta a los líderes cuando sube a Jerusalén. Algunos de esos datos nosotros los tomamos cuando predicamos el domingo pasado para cerrar los temas del pasaje. Ahora vamos a enfocarnos allí en la iglesia en Antioquía. Recordemos que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, también del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a un renombrado Teófilo, a un excelentísimo Teófilo el Evangelio y el libro de los Hechos. Él en realidad no le puso Evangelio de Lucas ni le puso el título Hechos de los Apóstoles. Él escribió la obra en 2 tomos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Pero Lucas es el único escritor gentil del Nuevo Testamento y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, especialmente cuando estamos llegando a pasajes como el capítulo 10 y especialmente ahora también en este trozo del capítulo 11 del versículo 19 en adelante. Ahora, como ustedes ven, hasta ahora el líder humano era el apóstol Pedro. Pero cuando nosotros entramos a estos versículos que leyó Martín, del 19 en adelante, el que se menciona aquí es el apóstol Pablo. Por supuesto que él no es el líder en este pasaje. El número 1, humanamente hablando, es Bernabé. Y Pablo oficia de ayudante de Bernabé. Ahora, hay como una especie de paréntesis que Lucas hace de las acciones del apóstol Pedro. Hay otro tema. Yo soy muy gustoso de la historia y me gusta mucho el tema de las cronologías, porque las cronologías lo ayudan a uno no solamente a acordarse el orden de los sucesos, sino también a interpretarlos. Lo cierto es que es difícil establecer una cronología en el libro de los Hechos, porque Lucas, cuando se expresa, lo hace en forma general. Obviamente que usa términos, usa verbos, usa adverbios de tiempo, usa los verbos, obviamente, los pasados, los presentes, los singulares, los plurales, donde le da un montón de datos al pasaje, pero es difícil saber si esto sucedió simultáneamente con lo que estaba pasando en Cesarea, si fue un poco después o un poco después, un poquito más después. Es difícil saber. Hay una cronología que es incierta. Ustedes fíjense que en el capítulo 8, versículo 4, ustedes van a tener la misma frase que nosotros aquí, ¿no? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por la persecución con motivo de Esteban. Y en el 8.4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estoy usando la misma frase introductoria. Entonces uno dice, esto sucedió en el mismo momento que pasaba en el capítulo 8 y fue puesto aquí. No podemos saberlo. Tal vez
tal vez, después de la conversión de Cornelio, la iglesia estaba preparada para dar el próximo salto. Cuando uno estudia la manera en que Dios obra en la palabra de Dios y en la Biblia, Dios es amante de todas las culturas y de todos los pueblos, de todas las etnias. Y es muy interesante cómo después de Babel, porque hasta Babel había una sola lengua, pero después de Babel los hombres quieren concentrarse, llegar a ser como Dios. Dios les había dado la orden inicial de que se fructifiquen, se multipliquen y llenen la tierra, ya en el Génesis, pero nosotros vemos allí, cuando llegamos a Babel, que todos se quieren concentrar, quieren hacer una torre grande para que toque el cielo, y eso desvirtúa un poco los propósitos de Dios. Dios quería que la tierra sea llena. Finalmente viene la confusión de lenguas y ahí aparecen los idiomas, pero al aparecer los idiomas distintos, aparecen las culturas. Fíjense qué importante que es el individuo para la salvación, porque la salvación es personal, pero qué importante que son las etnias para la obra de evangelización y para la salvación. ¿Por qué? Porque justamente en el Apocalipsis de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, va a decir que este Evangelio del Reino, el Evangelio que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que nosotros predicamos, será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la palabra que se usa o se traduce como naciones? Es la palabra etnia o etnias. Será predicado a todas las etnias. Hoy no vamos a definir aquí qué es una etnia con detalle, pero son grupos sociolingüísticos que tienen características particulares, ¿no es cierto? Hay algunos eruditos que los dividen de una manera, otros que los dividen de otra, pero no son los países. Nosotros tenemos un poquito más de 220 naciones en el mundo el día de hoy. Esas no son las naciones que se refiere allí Jesús en Mateo, son los pueblos, las etnias. Dentro de la Argentina hay varias etnias, dentro de Brasil ni les digo. Hay muchas etnias, muchas de ellas de orden indígena o aborigen o autóctono. Y si ustedes van a otros lugares, Papúa Nueva Guinea tiene una densidad de etnias impresionante. Y justamente hay equipos de todo el mundo trabajando en la traducción de la palabra de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando hay que salir de nuestra etnia para ir a predicarle a otro, usted dice, ¿cómo nuestra etnia? Sí, nosotros somos parte de una etnia. Es difícil establecer, pero ¿qué etnia? ¿Qué somos? ¿Lo de la capital, lo de la capi, decían antes? ¿Somos los bonaerenses? ¿Cómo es? Pero acá hay peruanos, hay bolivianos, hay uruguayos, ¿cómo es todo esto? Bueno, todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Toda América Latina, toda Iberoamérica, pero tenemos características distintas. El idioma nos ayuda a entendernos, pero tenemos expresiones que son distintas, costumbres que son distintas, comidas que son distintas. Entonces, cuando uno sale de su tierra y va a otra, como muchos de ustedes vinieron a la Argentina, lleva un periodo de adaptación extraña. Para algunos son costumbres extrañas, como nos pasa a nosotros cuando vamos a otro lado. Ahora, el tema es que cuando saltamos a otra etnia que tiene otro idioma que nosotros no entendemos y tiene todo lo que yo acabo de mencionar, otras costumbres, otros vestidos, otras comidas, todo distinto, la cosa se hace más complicada. Y a veces, no todas las personas, a veces no, es lo que uno ve en la palabra y ve en la historia de la iglesia y de las misiones, no todos los hermanos de una iglesia están preparados para ir a otra etnia. Pero no que no están preparados porque no fueron a la escuela, pueden ser universitarios, pero justamente en este pasaje vamos a ver cosas que tienen que ver con la mentalidad de las iglesias y la mentalidad de los líderes y de los miembros de las iglesias. El domingo pasado vimos acerca de los prejuicios de las iglesias y de los líderes o de los miembros de las iglesias. Así que si esto sucedió muy probablemente después de la conversión de Cornelio, porque Cornelio era el primer gentil convertido, pero era casi un prosélito. Él asistía a la sinagoga. Él estaba desencantado de lo que pasaba en el Imperio Romano con los dioses paganos, no tenía satisfacción en su ser, y entonces él tenía contacto con el judaísmo. Pero ahora, aquí en estos versículos, se da otro salto. Se le está hablando a los gentiles directamente, no a los gentiles que iban a la sinagoga, a los que estaban fuera. Y entonces es probable de que esto haya sido una sucesión de hechos, uno
detrás del otro, para ir preparando, para ir amasando este tema de entender que el Evangelio tenía que llegar hasta el último de la tierra, pero no a los lugares donde estaban solo los judíos, sino a donde estaban los gentiles. La cosmovisión judía es los judíos y todos los demás. La etnia judía y todas las otras etnias, que se llaman la gentilidad o los gentiles. Pero en la cosmovisión de Dios está el mundo y los judíos son una etnia más. Son la etnia elegida por Dios en el Antiguo Testamento. Hoy, el pueblo elegido de Dios no es solo formado por esta etnia, sino por todos los que han creído de las distintas etnias o pueblos o tribus del mundo, conforman la iglesia del Señor. Ese hoy es el pueblo elegido, lo que se conoce como el nuevo Israel. Ahora, tal vez Lucas quería mostrar la obra del Espíritu Santo para alcanzar a los paganos. ¿Por qué? Porque él era gentil. Y entonces metió esto, y después obviamente va a seguir el apóstol Pablo. Había un doble interés, no solamente el interés de un historiador nato, sino de un historiador con una mentalidad más amplia, porque él era gentil, no era judío. Y Dios lo usó, y el hecho de que nos quedó el único libro histórico en el Nuevo Testamento está escrito por un gentil, y la historia del libro de los Hechos, la historia de la redención, del avance de la obra de Dios en el primer siglo, justamente tenía que darse cuando el Evangelio salía de Jerusalén, salía de las familias judías cristianas, los judíos cristianos, e iba a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles. Todo se fue dando por paso. Primero fueron los samaritanos, después fue Cornelio, el primer gentil convertido, pero que estaba muy cerca del judaísmo, y ahora ya se hablaba directamente a los que no eran judíos. Este método de Dios de ir paso a paso, de ir subiendo la escalera, es el que usa en nuestras vidas. Cuando Pablo dice aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, Dios moldea nuestras vidas y va de abajo hacia arriba, va de menor a mayor. El proceso de santificación no es instantáneo. La salvación es instantánea, pero el proceso de llegar a ser como Cristo es paulatino. Un proceso normal de santificación tiene que ser creciente. Cuando nuestra santificación, en vez de ser creciente, o así, no sé, bueno, para ustedes es así, es que coordenados es así, va creciendo. El problema es que muchas veces no es así, es así. Es así, pero lo ideal es que ese serrucho vaya subiendo, vaya avanzando, vaya hacia arriba. Lamentablemente algunas vidas es así, baja para acá, parece la economía argentina, la santificación de alguna vida. Subimos, bajamos. Yo tenía una vecina enfrente de la casa de mis padres, donde yo nací, muy amable, muy buena, María. Le decíamos María la italiana, porque ella y su esposo Antonio eran italianos, nacidos en Italia, y nunca pudieron hablar bien el castellano. Y entonces ella decía, se cruzaba y hablaba, y me quedó eso. Decía, Alfonsín era presidente, hace unos cuantos años. Dice, dispicamos, decía por el país. Dispicamos y aterrizamos. Y dispicamos y aterrizamos. ¿Más cuánto vamos a ir para arriba? Decía, ¿más cuánto vamos a ir? Y finalmente no vamos a aterrizar más. Y pobre, se murió María, y nosotros dispicamos y aterrizamos. Y dispicamos y aterrizamos. Y a veces hay vidas que son así. Ahora, este pasaje muestra que el Evangelio llegó al eunuco. Felipe le habló a un eunuco etíope, capítulo 8, y muestra la conversión de uno que no es judío. Pedro le habló a Cornelio, un romano, y la Escritura nos dice cómo llegó a conocer a Jesucristo. Y finalmente, hermanos de Chipre y de Cirene se atrevieron y hablaron a los griegos, a los gentiles, como nosotros tenemos aquí en este capítulo 11, en el versículo 20, como leyó Martín, algunos varones, de entre ellos de Chipre, que era una isla que estaba muy cerca justamente de Antioquía y de la costa de lo que nosotros conocemos hoy, por ejemplo, donde está Tel Aviv, que es parte de Israel, más hacia el norte, ahí mirando para occidente está la isla de Chipre. Y también de Cirene. Cirene está en Libia, cerca del mar, en el norte de África, ¿sí? Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos.
Mientras voy introduciendo todo esto para ir cerrando las enseñanzas del mensaje hacia el final, Antioquía era una gran ciudad. Porque la pregunta es, estamos hablando de mentalidades, no solamente pensar, no tenemos muchos datos, pero hay algunos datos interesantes en la Escritura. Dios usa a los de Chipre y usa a los del norte de África. Estos fueron esparcidos, eran judíos, cristianos que estaban viviendo en la diáspora. Vaya a saber por qué ellos tuvieron, cómo fue que se movilizaron de sus lugares y llegaron a Antioquía. Ellos empezaron a hablar a los que no eran judíos. Ahora, Antioquía era la tercera ciudad del imperio. Fíjense cómo Dios se mueve. La geopolítica no es ajena para Dios. La geopolítica no es ajena para Dios. Y a veces lo que Dios va a decir, Dios no usa una iglesia de la ciudad más grande del mundo, ni una iglesia de la segunda ciudad más grande del mundo. En este caso fue la tercera ciudad más grande del imperio. Se cree que Antioquía en ese tiempo tenía 500.000 habitantes. Había sido fundada aproximadamente 300 años antes de Jesucristo. Y confluían en esta ciudad una diversidad de aspectos intelectuales, distintas ideas, distintas costumbres, distintas culturas y distintas religiones. Era un caldo muy interesante para que Dios levantara una iglesia misionera. Era ideal para educar a los futuros obreros y a los futuros misioneros, pero a una iglesia con misión, porque no todos son los que salen, algunos salen, pero varios tienen que sostener las obras, como decía Guillermo Carri. La comunidad judía era importante en Antioquía. Tenía una sinagoga impresionante, tan linda, tan bella, que justamente atraía a los paganos, dicen los historiadores. Ahora, aquí se produce el contraste. Estaba la mentalidad de los que vivían en Antioquía. Era una mentalidad abierta, porque había muchas culturas, porque había muchas ideas, porque había costumbres distintas, porque había muchas culturas. Era una mentalidad abierta, eran intelectuales, eran polifacéticos. Ese era el caldo en el cual estaba el testimonio de la iglesia de Antioquía. Pero está contrastando con la mentalidad de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Jerusalén era una iglesia cerrada, tenía una tendencia al aislamiento y una mirada fuertemente nacionalista. Ahora, yo sé lo que ustedes están pensando. La iglesia de Jerusalén no hay que imitarla y la iglesia de Antioquía hay que imitarla, es perfecta, ¿no? No está diciendo eso la palabra. Porque en cada fase de la obra de Dios, Dios usa distintas personas con distintas cualidades y distintas personalidades. Cuando uno ve el libro de los Hechos, al principio el líder número 1 es Pedro, y cronológicamente Pedro comienza a trabajar antes que Pablo. Pero cuando uno llega al capítulo 13, ahí empieza el tema, y prácticamente desde la mitad del libro en adelante, el personaje principal, humanamente hablando, es Pablo. Obviamente que el personaje principal de este libro es el Cristo resucitado, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo los invito rápidamente, pensemos en la mentalidad. Estamos aquí en una iglesia de la ciudad de Buenos Aires. Esta iglesia tenemos varios miembros nacidos aquí en Buenos Aires, otros nacidos en la provincia, otros que han venido del interior, otros que han venido de Latinoamérica, de distintos países, y algunos que son descendientes de europeos, que si bien nacieron acá, traen la cultura metida en la sangre, en las venas, como la trae cada uno de nosotros. Y aquí tenemos italianos, tenemos españoles, tenemos alemanes, tenemos rusos, tenemos ucranianos. Yo estoy describiendo la historia de la iglesia en estos 100 años. Y podría seguir con otros. Y entonces uno dice, che, pero los rusos son duros. Qué duros que son. Qué falta de calidez que tienen estos tipos. Sí, quizás sea una característica que nosotros, como somos latinos, preferiríamos que sea distinta, pero no porque sea mejor o peor, es porque nosotros somos distintos. Pero el ruso también, o el ucraniano, tiene grandes virtudes que nosotros no tenemos. Es una persona que cuando se convirtió y profesó lealtad a Jesucristo, puede venir 10 ejércitos y no da marcha atrás.
Es una persona que cuando dice quédese tranquilo, yo me ocupo, te podés ir a dormir tranquilo, que las cosas en la iglesia se hacen. Lamentablemente, personas de otros trasfondos a veces no son tan así. Son características. Ahora imagínense, estos que eran cerrados, estos judíos, heredaron todo esto de los judíos del Antiguo Testamento, pero tuvieron algunas cosas buenas. Va a decir el apóstol Pablo, ellos hicieron algo muy bueno, que a veces pasa desapercibido. Nosotros abrimos las Biblias, leemos el Antiguo Testamento y no nos damos cuenta. Ellos custodiaron la palabra de Dios. Y la verdad es que, viendo la historia de cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, viendo de cómo ellos copiaban los manuscritos, qué estrictos que eran, contaban las letras de todo el Antiguo Testamento cuando se hacía una copia de uno de los libros, y si había una letra de más o una de menos, rompían todo eso y empezaban de nuevo. Ellos tuvieron errores, todas las etnias tienen errores, pero también tuvieron cosas sobresalientes. A veces la gente de mentalidad más cerrada es la gente que sirve para proteger a las iglesias. Se necesitan miembros de mentalidad cerrada y de mentalidad abierta en las iglesias. Las dos mentalidades se necesitan. Porque si todo es mentalidad abierta, ¿sabe cómo termina? Se lo voy a decir en términos de COVID. Tirá el alcohol, tirá la lavandina, revolvemos los barbijos y vamos para adelante. Y el de mentalidad te dice, no, ¿qué estás haciendo? Y los dos son creyentes y los dos creen en el poder de Dios, pero tienen miradas distintas. Entonces, los que son más cerrados ayudan más a proteger lo que está. Fíjense lo que va a suceder, aquí me voy a adelantar. El Evangelio se empieza a predicar en Antioquía y se convierte gente que no era judía. Entonces llegan las noticias a Jerusalén. Y es muy curioso que el pasaje dice que la iglesia envía a Bernabé, no dice que los apóstoles lo envían. Entonces la pregunta es, ¿los apóstoles habrán estado en Jerusalén? Porque a lo mejor los apóstoles estaban predicando y haciendo giras como había hecho Pedro, que había ido a Jope, después se fue a ver a Cornelio, Felipe, que no era un apóstol pero que había predicado, que era uno de los 7. ¿No será que los apóstoles estaban en otros lugares haciendo obra misionera? Porque a Bernabé lo envía la iglesia, está en el texto que leyó Martín, en todas las versiones. Ahora, ¿para qué va Bernabé? La otra pregunta, miren, este es un pasaje sencillo, pero si uno le hace preguntas, le saca un montón de jugo. ¿Para qué la iglesia? Vamos a suponer que nosotros somos la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Mentalidad cerrada, iglesia de Jerusalén. Pero no todos los miembros tienen el mismo grado de mentalidad abierta o cerrada en una iglesia, tampoco en Jerusalén. Entonces lo envían a Bernabé. Y Bernabé era judío, se llamaba José, después los apóstoles le pusieron el nombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Y no podrían haber enviado a alguien mejor a la iglesia. Porque Bernabé era de Chipre, no vivía en Jerusalén. Hablaba griego, que era como la iglesia de aquel entonces. Estaba más preparado para entender a los gentiles que un judío de raigambre en Jerusalén, que era de los más cerrados. Ahora, cuando llega, y uno dice, che, ¿por qué lo mandaron a Bernabé? ¿Lo mandaron para ver o lo mandaron para controlar? El texto dice, no sé para qué lo mandaron, pero sí sabemos lo que hizo él. Dice que cuando él llega y ve lo que estaba pasando, les advierto que desde que lo mandaron de Jerusalén hasta que llegó a Antioquía, aproximadamente hay unos 500, casi 600 kilómetros desde Jerusalén hasta Antioquía. Le llevó varios días y probablemente él tomó uno de los caminos, después lo hizo a través de la costa y fue visitando poblados donde había iglesia y alimentando y fortaleciendo a los hermanos hasta que llega a Antioquía. Cuando llega a Antioquía y ve lo que está pasando, él, lejos de decir, a ver, quiero una reunión con ustedes, me mandan de Jerusalén, se puso con un cuaderno, a ver usted. No, cuando él vio lo que pasaba, dio gracias al Señor, se alegró y los estimuló. Los estimuló. Pero no se quedó ahí. El texto dice que los exhortó, los animó. Y él se dio cuenta que esa gente que se estaba convirtiendo necesitaba instrucción en el Evangelio, en la palabra.
Él como líder, como gente conocedora, como un tipo amoroso, bendita la iglesia que tiene un tipo como Bernabé. Un tipo que sabía, amoroso, preparado, amable, dadivoso, iba a decir el libro de los Hechos que él trajo, vendió la heredad y la trajo a los pies de los apóstoles, Bernabé. Estaba preocupado por las necesidades de los hermanos, por la conversión de los que no eran creyentes. Cuando él ve todo eso dice, esto empezó acá, pero ojo, ahora esta gente hay que disipularla, hay que enseñarle la palabra, porque si no esto se va a venir abajo. Y es ahí donde él va a buscar a Pablo, a Tarso. Ahora, es mentalidad. La mentalidad abierta hizo de que estos de Chipre y de Cirene les predicaran y se convirtieron. Bernabé tenía una mentalidad intermedia, lo habían mandado de Jerusalén, pero tenía que venir eso a decir, ahora acá se necesita administrar todo esto. Hay gente que no quiere la administración, hay gente que dice, esto no es del Espíritu, no es del Espíritu. Miren, cuando terminó el culto del centenario, un ex miembro de la iglesia me dice la vereda con un tono, me pareció no muy apropiado, es lo que yo sentí. Pastor, me dice, usted usó el término orden de culto. Eso está pasando de moda. Una persona grande, porque usted espera que eso se lo va a decir un pibe de 20 años. Yo no le dije nada porque no era el momento. Pero fíjense lo que es una mentalidad abierta descolocada y una mentalidad cerrada descolocada, o una mentalidad cerrada pero útil y una mentalidad abierta pero útil. Al final de cuentas somos producto. Nosotros podremos, si somos cerrados, abrirnos un poco, y si somos muy abiertos, cerrarnos un poco. Pero hay algo en nuestra esencia. En nuestra conversión el Espíritu Santo vino a vivir en nuestra vida. Y nosotros tenemos que dar lugar al Espíritu. Pero usted no va a poder nunca hacer de un ucraniano, de un ruso, un latino. No va a poder. No va a poder. Por más que los tenga viviendo acá 50 años, hay algo que se trae. Y Dios sabe todo eso, y Dios lo usa. Todas las culturas tienen que estar sometidas a Jesucristo. Todos somos valiosos. Todos somos valiosos. Todos tenemos cosas buenas que aportar y todos tenemos cosas que tenemos que dejar y que tenemos que cambiar. Yo quiero avanzar con el pasaje. Solamente mencionarles a ustedes, por si alguien lee la escritura y quiere estudiar o investigar, aquí hubo un problema con el término que dice que les hablaron los de Chipre y los de Cirene a los griegos. Son los gentiles. Pero resulta que el término que se va a usar en el Nuevo Testamento griego se puede traducir de dos formas. Se puede traducir como que eran helenos o como que eran helenistas. Ustedes saben, sería muy lindo alguna vez charlar sobre cómo se compuso el Nuevo Testamento. No hay un libro del Nuevo Testamento que tenga más variantes textuales que el libro de los Hechos. Tomen nota de esto. Si ustedes consultan un comentario textual, de crítica textual de los libros del Nuevo Testamento, la mayor cantidad de páginas de comentario van al libro de los Hechos. Ahora hay algo interesante. Entonces acá ponemos la lupa y consultamos. Lo que pasa es que algunos manuscritos tienen la palabra que fue escrita por el copista, que dice que son helenos, y otros helenistas. Si la palabra es helenistas, entonces eran judíos. Pero si la palabra es helenos, eran gentiles. Pero lo cierto es que, como dicen los eruditos, los entendidos acerca del idioma, del griego, y en realidad cabe para todos los idiomas, el sentido final de un término se lo da el contexto. Porque justamente cuando Lucas comienza, en el versículo 19, va a hablar de que ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, que estaba en la costa, hacia el norte de la tierra prometida,
Chipre, la isla que ya mencioné, que era oriundo Bernabé de allí, y Antioquía, el lugar donde estaba la iglesia, la tercera ciudad del imperio, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Así que en el versículo 19, judíos, los que recibían el evangelio eran judíos. Pero había, hay una traducción que dice, sin embargo, pero había, versículo 20, entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Fíjense que el contexto mismo establece un contraste. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Eran los gentiles, sin duda. Sin duda. Porque el mismo contexto lo llevé, porque nosotros conocemos todo lo que sigue del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este término que aparece aquí, aparece 3 veces sola, este que se traduce en griegos, 3 veces solas en el Nuevo Testamento. Todos están en el libro de los Hechos. En el capítulo 6, versículo 1, hablando de Esteban. ¿Se acuerdan que él tuvo que confrontar con los griegos? O no me acuerdo ahora cómo dice el 6.1, pero se lo voy a leer porque no le quiero macanear. Fíjense cómo se usa aquí la palabra 6.1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, el pasaje de los famosos diáconos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. En este pasaje eran los helenistas, porque eran todos judíos. En el 9.29 es el pasaje de Saulo. En el 9.29 dice la palabra: hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, cuando recién se había convertido Pablo. Pero estos procuraban matarle. Y finalmente, en el 11.20, el término se aplica a la gente griega. Ahora, voy a avanzar. Perdónenme. Yo quiero pensar, para terminar en esta mañana, y dejar 6 ideas. En primer lugar, ellos hablaron de Cristo. Estamos en el libro de los Hechos viendo cómo el Evangelio llega de Jerusalén a Roma. Cómo sale, cómo se expande, Hechos 1.8, en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ya estábamos con judíos, con samaritanos y con los primeros gentiles dentro de la iglesia. ¿Por qué se produce todo esto? Porque el Señor, por su Espíritu, guió a los hermanos y a las hermanas de la iglesia de Jerusalén a hablar de Cristo. Y cada vez que hablamos de Cristo, hay respuesta. La palabra de Dios nos dice de que la semilla de la palabra de Dios siempre da fruto. Dice que hay tierras que son más fértiles que otras y que el fruto se da 30, 60 o así. Pero siempre que se predica la palabra, podrá demorar un poco más o un poco menos, hay fruto. Entonces, en primer lugar, creo que el ejemplo que debemos tomar en esta mañana es de los de Cirene, rápidamente, los de Cirene tenían lo suyo, ¿no? Ya mencioné que estaban en el norte de África, en Libia, tenían una fuerte comunidad judía, estuvieron presentes en Pentecostés, estuvieron también allí en el tema, en Hechos 6.9, cuando sucedió el tema de la persecución de Esteban. Va a decir el 6.9 del libro de los Hechos lo siguiente. Dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahí estaban. ¿Quién fue el que llevó la cruz de Jesús? ¿Se acuerdan? Simón de Cirene. ¿Sí? Y cuando llegamos al capítulo 13 del libro de los Hechos, había 5 personas que estaban ministrando al Señor, allí cuando empieza el capítulo. Uno era Simón, apodado Negro, y el otro era Lucio de Cirene. Y probablemente este Simón, apodado Negro, también era de Cirene. Tal vez ellos fueron de los primeros que predicaron y quedaron en el liderazgo de la iglesia. Y tal vez Lucas, dicen algunos historiadores, haya sido
de Antioquía y de esos primeros convertidos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Imitemos, no nos quedemos. ¿Por qué no hablamos de Jesús? Yo sé que nosotros no tenemos el problema de decir, no le hablo porque este es judío, porque este es gentil, ese no es nuestro problema, pero con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. Aquellos vecinos que no te saludan, que te tiran la basura, bueno, yo vivo en un barrio, en casa. Los departamentos tienen otros ejemplos, pero ustedes me van a entender. Ese tipo que cuando no te abre la puerta en el ascensor, ese que te vuelve loco en el edificio, decirme que este le voy a hablar, a ver si me lo tengo que aguantar en el cielo. A este no le hablo. A ver, yo lo digo así, medio jocoso, pero ojo con la mentalidad, ojo con los prejuicios, ojo. Nosotros tenemos que hablar. Y si te cuesta por empezar con ese, empezá con uno más fácil, pero hablar. Cuando vos vas a la escuela, antes cuando yo fui a la escuela no había jardín. El jardín empezó en la escuela donde yo iba, un año después que yo empecé el primer grado. Entonces mi hermana, que venía 4 años y medio atrás mío, hizo el jardín. Pero yo no tenía, yo entré al primer grado directamente y algunos de los que están acá ya con eso nos adelantamos por la edad. Empezamos la escuela. Y cuando vos llegás a la escuela, ¿qué te hacen en el primer grado? Te tiran la tabla trigonométrica, que hoy no se usa más, pero en aquel entonces se usaba, y te empiezan con la tabla trigonométrica. ¿Qué te enseñan? No, viste, te empiezan primero un dibujito, esto, M, A, ma, me, mi, así empezamos nosotros. No sé ustedes en Brasil, pero nosotros empezamos así. Empezás de menor a mayor. ¿Por qué no empezás así la evangelización? Pero habla, porque la palabra dice de que cuando uno habla hay fruto. Fíjense, si no hubieran estado estos de Cirene y estos de Chipre, no hubiera habido conversión de gentiles en Antioquía. ¿Por qué? ¿Por qué no había? Y usted dice, no, porque no había gentiles. ¿Cómo no va a haber gentiles si la mayoría de los que vivían en esa ciudad eran gentiles? ¿Cómo que no había? Sí que había. Estaban listos para recibir al Señor muchos de ellos. Faltaba que algunos llegaran y hablaran del Señor. En esta conferencia de misioneros queremos ser tocados. Van a venir obreros que van a ir lejos, a lugares donde es mucho más difícil proclamar el Evangelio. Pero nosotros también tenemos que ser misioneros en el lugar donde estamos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. En Caballito, en Lanús, en Avellaneda, en Flores, en Ramos Mejía, en Villa Urquiza, vaya a saber dónde, en el interior del país, en toda Latinoamérica o en toda América y hasta lo último de la tierra. Así que la primera cosa es, seamos como los de Cirene y seamos como los de Chipre. Hablemos del Señor. ¿Saben cómo se llamaban los que hablaron del Señor? No sabemos. No sabemos. Che, pero estos habrán estudiado oratoria. No, no sabemos quiénes eran. A lo mejor tenían errores de ortografía, a lo mejor se comían las S cuando hablaban, yo no lo sé. A lo mejor había personas analfabetas, pero había tipos que sabían un montón, pero hablaron. Hablaron. Y la palabra dio fruto. En segundo lugar, hay sorpresas cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor. Decime la verdad. Con esto de la pandemia todos bajamos la vuelta, ¿no es cierto? Nos quedamos dentro de las casas, todos bajamos la vuelta. Cuando vos te apoltronás, te sentís mejor. Viste que a veces me si yo pudiera vivir mi vida en una hamaca paraguaya tomando jugo de naranja, ¿no? Y con eso no vas ni para atrás ni para adelante, porque el primer día va más o menos bien, el segundo, cuando llega el séptimo, octavo día, el día 15, no te querés ir de la hamaca, vamos a hacer algo. Ya. No fui creado para estar en la hamaca. ¿Te das cuenta? No fuimos creados para eso, fuimos creados para que andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano, vuelvo a repetir, para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para la acción, por supuesto que hay una parte para descansar, por supuesto que Dios hizo el día y la noche, y por supuesto que nosotros tenemos que dormir, ya no entendemos todo eso. Por supuesto que ninguno de nosotros puede hacer todo, pero fuimos llamados a movernos. Y Dios te sorprende porque cuando vos y yo hacemos lo que tenemos que hacer en el plan de Dios, miren lo que pasa. Dice que habían venido y habían hablado a los griegos anunciando el Evangelio, y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. No fue la señora de que dice, che,
salí de acá de casa que no te aguanto más, andá a hablarle a esos gentiles de Jesús porque ya no te aguanto en casa. No fue así. La mano del Señor estaba con ellos, probablemente hasta los matrimonios oraban. Era una cultura donde la mujer estaba más subyugada, pero seguramente que le hablaba a otras mujeres. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Nosotros queremos ver el poder de Dios. ¿Saben lo que me apena a veces? Parece que el poder de Dios lo tenemos que ver cuando Dios sana a uno de un cáncer o del COVID o qué sé yo. Miren dónde estaba el poder de Dios acá. Por supuesto que Dios sanaba y lo hizo en el ministerio público. Los apóstoles sanaron para demostrar que cuando se hablaba de Dios se hablaba de un Dios singular que no tenía comparación, que no podía ser detenido por la muerte ni por la enfermedad. Pero lo cierto es que el poder de Dios en el libro de los Hechos se visualiza mucho más con el avance del Evangelio. El Evangelio conquistando las vidas, cambiando las familias, trastocando el imperio y haciendo de que el imperio se burle, como va a terminar este texto, para que se le ponga el nombre de cristiano. Hoy nosotros decimos, soy cristiano y sacamos pecho, parece que nos pusieron una jineta. ¿Qué es usted cristiano, evangélico? Pero en aquel entonces era como si te estuvieran escupiendo la cara. Los seguidores, esta lacra que son los seguidores de ese judío que murió en la Palestina. Los seguidores de Jesús que crecían, y crecían, y crecían. Y el Senado romano lo sabía, y los generales romanos lo sabían, y los emperadores lo sabían, y los gobernantes del imperio distribuidos en toda la geografía lo veían y lo sabían. Y era algo imparable. Y venían las persecuciones, pero el cristianismo, lejos de achicarse, aumentaba en número. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba con ellos, y ellos a su vez hacían lo que tenían que hacer. Entonces el segundo pensamiento para nosotros hoy, hagamos lo que tenemos que hacer, prediquemos de Jesucristo y ustedes van a ver que la mano del Señor, el poder de Dios, estará con ustedes. No dice esto y todos los que prediquen se le van a ir las enfermedades o qué sé yo, pero que las ñañas se te van. Así como el cuerpo cuando está mucho quieto te empiezan todos los cosas, los dolores, así la vida espiritual es así. Cuando estás muy quieto, ¿viste qué hace uno que está quieto? El cuerpo no lo mueve, pero mueve los ojos y la cabeza. Es como el viejito que estaba en el balcón cuando yo me mudé a la primera casita que compré en Lanús. Resulta de que yo me compré la casita y enfrente, así medio en diagonal, había un viejito, era una casa de planta baja y primer piso. Y había un viejito siempre sentado en el balcón, no tenía alero el balcón, o sea, no tenía techo, ahí estaba el viejito. Un buen día, supónganse a los 10 días de mudarme, el viejito baja y me estaría mirando, qué sé yo. Cuando yo cruzo la vereda que fui a comprar algo, qué sé yo, me para y me da la bienvenida en nombre del barrio, porque yo soy el vecino más antiguo del barrio. Dije, hay que para mí chupate de mandarina, con este llevate bien. Y entonces el hombre me miraba, me vio que yo, habrá visto que yo vine con la inmobiliaria alguna vez, digo, miraba, porque siempre no estaba en el balcón, pero estaría atrás de la celosía, miraba, ¿no? Como pasa acá también. La gente mirando, ¿qué es lo que está sucediendo? Los cambios, las cosas que suceden. La mano de Dios, el poder de Dios. La mano del Señor estaba con ellos. Y entonces, en tercer lugar, el pensamiento que me queda es que una vez que se produce el impacto del Señor en vidas convertidas, ahí empieza el tema. Vamos a suponer que algunos se atreven a ir a predicar a un lugar donde la mayoría no se atreve a ir. O va y le predica a un lugar donde hay, no sé, drogadictos. Vamos a suponer que estuviéramos en Rosario nosotros. Y vamos, ustedes saben que está el poder más grande de la droga está metido en el Gran Rosario. Ahora, fíjense cuál es la tendencia. Si la gente dijera, este es un asesino, no le hablo, no habría evangelización en las cárceles. Ahora yo les pregunto, ¿la evangelización en las cárceles siguió? ¿Se convirtió gente en los últimos 80 años en las cárceles? Sí, se convirtieron. Tuvieron que pagar su condena, digamos,
Pero ¿saben que algunos hasta salieron antes por buen comportamiento? Porque hasta en la misma cárcel, aquellos que no son de Cristo dan testimonio de que ellos cambiaron, que son distintos. Y así puede ser. ¿A dónde nunca iríamos a predicar? ¿A dónde nunca iríamos? No me pida que vaya, ¿acuerdan lo mismo pasado? No me pida que vaya, que le hable a. Pero lo cierto es que, ¿ustedes creen que los judíos que estaban en Jerusalén hubieran ido a hablarle a los gentiles de Antioquía? Y vamos a suponer que ya el informe de Pedro había llegado, ya sabía lo de Cornelio, medio difícil. Pero lo mandan a Bernabé. Y entonces yo quiero que pensemos en esto. Tenemos que hablar. Hay sorpresas cuando vemos la mano de Dios detrás nuestro, guiando nuestro testimonio, el testimonio de la iglesia. Pero una vez que la gente se convierte, ¿cuál es la actitud de la iglesia? Estamos hablando que la gente se convierte, no del que finge convertirse. Estamos hablando de eso, ¿eh? A ver, acá somos adultos. Yo no tengo muchas luces porque tengo 3 abuelos gallegos, pero más o menos 2 más 2, 4, hasta ahí llegué. Entonces, si la gente se convierte de verdad al Señor, tenemos que prestar mucha atención, porque nuestro rol como creyentes, como iglesia, es que sean confirmados en la vida espiritual, que tengan la seguridad de la salvación. Como va a decir nuestro texto aquí, dice, llegó la noticia de estas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Bien, que todo se sabe. Todo se sabe. Era más lerdo ahí, ¿no? No había teléfonos. Llegó la noticia de estas cosas. Hay un hebraísmo interesante en el regional, habidos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, fíjense lo que dice Lucas, porque no dice, y cuando llegó y vio a los gentiles se puso a mirar y averiguar bien quiénes eran las familias de todos los que se habían convertido, empezó a ver, ir casa por casa para ver si se habían convertido de verdad. No, él habrá estado en las reuniones, en los grupos hogareños, y empezó a darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo allí. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Sigan fieles. Ahora ustedes son de Cristo. Ahora su vida cambió. No vuelvan atrás. Sean fieles al Señor. Pero no se quedó con esto. Seguramente abrió el Antiguo Testamento y él empezó a enseñar. Y enseñó lo que sabía acerca de Jesús. Él empezó a enseñar lo que sabía acerca del Evangelio para confirmar a estos hermanos. Así que, en tercer lugar, una vez que los convertidos están, la iglesia tiene que animar. Por supuesto, esto quedaba lejos y enviaron a Bernabé, pero cuando queda cerca, muchos de nosotros tenemos que hacer eso, por no decir todos. Animar, preparar y enseñar. La palabra, no lo que nosotros queremos. Tenemos que ir de menor a mayor. De menor a mayor. Para que alguien permanezca firme, tenés que empezar con las doctrinas que son como puré, como papilla. No podés empezar con lo más complicado, porque se va del escalón de abajo de la escalera hacia arriba. En cuarto lugar, nos vamos a dar cuenta que cuando la gente se entrega a Jesucristo, y en este caso eran muchos los que se habían convertido, las personas de las iglesias no alcanzan. Esa sensación de las iglesias de que no podemos, fíjense cuál es nuestra sensación. Yo tengo mis años y lo escuché en la NUL, lo escuché acá, lo escuché en otras iglesias. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen las iglesias? Cuando el trabajo parece que nos va a sobrepasar, dice, volvamos para atrás y achiquemos el trabajo. Es decir, te lo voy a decir en números. No me alcanza la plata para llegar al fin de mes, porque si gasta menos. Pero sí. Y entonces uno dice, esto es algo.
Sí, es sabio un mes, 2 meses, pero tal vez lo que vos tenés que pensar, me achiqué ahora para no endeudarme, pero tengo que ver cómo hacer para que me entre más dinero. ¿Cómo hago para progresar en mi trabajo? No para ser Rockefeller, pero para no estar con el agua al cuello. Ahora vamos a la iglesia. La iglesia no es mi economía, ahí viene el tema, es la de Dios. Entonces cuando las iglesias crecen, vos tenés, hasta ahí llegamos. ¿Por qué hasta ahí llegamos? Fíjense lo que hizo Bernabé. Estudió el tema. Él trabajó, hizo, había otros en la iglesia, pero él sabía que tenía que buscar otro maestro que le ayudara. Ahora era así, pero voy a ir a buscar a Pablo para que me ayude. ¿Por qué? Porque él lo conocía a Pablo. Hechos 9:27 dice que él lo recibió cuando vino a Jerusalén y se lo presentó a los apóstoles. Estuvo dispuesto a escucharlo porque todos le tenían miedo a Pablo. Y entonces él dice, este es un tipo. Él sabía que Dios lo había llamado a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Él lo sabía. Lo fue a buscar. Miren, es interesante. Saben que le costó un montón, porque probablemente, como dice Gálatas 1:21, si calza acá con la cronología, Pablo estaba por las regiones de Cilicia y la provincia que estaba al lado, predicando a Jesucristo, en ese momento. Y él seguramente fue a donde vivía Pablo y le dijeron, mirá, se fue a predicar y se fue para allá. Habrá llegado al otro lado y dice, mirá, sí, estuvo acá, pero se fue no sé a dónde, hasta que Bernabé lo encontró. Lo curioso es que él le habla y se lo trae a Antioquía. Y Pablo comienza a enseñar la palabra de Dios. Cuarto pensamiento. Tenemos que orar al Señor. Y el liderazgo fue a buscar a Bernabé. Todavía no había vuelto a dar los informes a Jerusalén. Miren el tiempo que se quedó en Antioquía. Buscó personas para que enseñen la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿estás preocupado por tu hijo y por tu hija en cuanto a que sea instruido en la palabra de Dios? ¿Estás preocupado por tu vida que sea instruida en la palabra de Dios? ¿Estás preocupado por la vida de los nuevos convertidos para que sean instruidos en la palabra de Dios? Si la iglesia no está preocupada por esto, ¿quién se va a preocupar por esto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué es la iglesia? Yo muchas veces dije, hay gente que no entiende lo que es la iglesia. La gente no entiende lo que es la iglesia. Cuando empiezan las cuestiones internas, que este me miró bien, que me miró mal, que me dijo, que no me dijo, no entendiste nada. Eso pasa cuando la iglesia está enferma, porque la iglesia se quedó sentada con el juguito de naranja. Pero cuando la iglesia está de pie, está transpirando espiritualmente, está sacando músculo espiritual, la mano del Señor está con la iglesia. Y entonces el Señor nos hace ver, sí, acá hay necesidad, nos falta gente allá, pero el Señor está dispuesto a darla. Pero nosotros tenemos que buscarla, porque Bernabé no se quedó y dijo, Señor, encontralo a Pablo y mandalo, Señor, que tu espíritu le diga que venga. No, él agarró la valijita y se lo fue a buscar. Y lo trajo a Antioquía y dice que estuvieron 1 año. Y uno puede decir 1 año es mucho o 1 año es poco, depende. Pero en este caso 1 año fue mucho. 1 año bien aprovechado es mucho. ¿Qué vas a hacer el año que viene vos? ¿Vas a seguir viviendo tu membresía de iglesia como hasta ahora? ¿Qué van a hacer todos los que están escuchando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? En quinto lugar, yo lo mencioné al principio, Dios tiene sus iglesias, Dios tiene sus creyentes para cada fase del avance de la obra. ¿Quién te dice que el año que se avecina, en la fase que Dios tiene preparada, tu vida va a jugar un rol singular en los propósitos de Dios? ¿Para qué naciste vos? ¿Para qué Dios te trajo? ¿Para qué te trajo este mundo Dios? ¿Por qué te permitió conocerlo? No es solo para venir a la iglesia. No haces mal en venir a la iglesia, sino es para que realices la obra para la cual Él te preparó, la misión que está dentro de la misión de la misión de Dios en el mundo, que Él te encomendó. ¿Qué dijo Jesús? Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Podemos decir eso nosotros el día que estemos próximos a partir de la eternidad? Y decir, Señor,
lo que me indicaste que hiciese en este mundo es procurado terminarlo. ¿Qué es de nuestra vida? Y en último lugar, no escapa el tema de las iglesias que son fieles en la evangelización, son muy sensibles en la ayuda. Una iglesia que es fiel en la evangelización, que está preocupada porque la gente conozca a Jesucristo, está preocupada por el bienestar integral de la gente. Agabo había dicho, los profetas, ahí están en Hechos 13:1, había profetas y maestros. El profeta, a diferencia del maestro, podía en nombre de Dios presagiar algo que iba a pasar, pero también enseñaba la palabra y edificaba la iglesia, está en Hechos 13:1. No sabemos si ellos hicieron la ofrenda por lo que había dicho Agabo o si hicieron la ofrenda en el momento en que vino la hambruna. Cuando uno consulta la historia, hubo varias hambrunas desde el año 41 al 44 de nuestra era, varias hambrunas en distintos lugares del imperio. Lo cierto es que seguramente la que les afectó a ellos y afectó también en Jerusalén, o mejor dicho, Jerusalén fue más grave para los hermanos. Miren, ¿saben lo que dicen los comentaristas? Y es cierto, a medida que los años iban pasando y que el Evangelio se iba expandiendo a todo el mundo, la iglesia en Jerusalén se hacía más pobre económicamente hablando, cada vez más pobre, cada vez más pobre. Varias veces se levantaron ofrendas para llevarlos a Jerusalén, y esto hicieron los de Antioquía. Es lo que produce el Espíritu de Dios, una iglesia de mentalidad más abierta, ofrenda y ama a una iglesia de mentalidad más cerrada. Pero la iglesia de mentalidad más cerrada es la que Dios puso primero, fue la base, ¿saben para qué? La que se preocupó para ver qué pasaba en Antioquía. Y después cuando uno lee, no lo fueron a controlar. Bernabé fue un instrumento de bendición para esa obra. Pablo fue un instrumento de bendición. Y la iglesia estaba atrás, cada vez más pobre, con menos miembros que se iban a la dispersión, iban a otros lugares. Sin embargo, no los dejaron solos. Esa es la fraternidad espiritual. No, es más importante la iglesia de 10.000 miembros que la que tiene 10. Mentira total. Mentira total. Todos somos parte de la familia de Dios. Y todos tenemos que tener esto. Si hubieran sido solamente dadivosos para los pobres, no hubieran llegado a la medida de lo que Dios tenía para ellos. Ellos fueron punta de lanza en la proclamación, pero fueron sensibles a las necesidades de los hermanos, no solo de su iglesia, de su propio lugar, de su propia ciudad, sino también a esta iglesia, a la cual ellos, en cierta manera, humanamente hablando, le debían haber conocido el Evangelio, porque los otros que le llevaron el Evangelio lo escucharon de alguno que salió de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué va a hacer el Señor con una iglesia centenaria? Tanto puede hacer. Hay tanto know-how aquí. Hay iglesias que están preparadas para ayudar en la obra general de Dios en la administración. Otras iglesias mayoritariamente están preparadas para ayudar siendo puntas de lanza. Otras para ayudar en esto, otra para ayudar en aquello, para que el reino de Dios se extienda. Y dentro de la iglesia los miembros también, don para una cosa, un don para la otra cosa. Y hagamos de Bernabé, seamos gente que estimula a los hermanos, que anima a los hermanos. A veces nosotros los animamos por lo que pensamos de ellos, pero no se lo decimos. Cuando alguien hace algo bien, díganselo. Cuando alguien lo sorprende por cómo sirve al Señor, aunque no esté aquí adelante, porque los que están aquí lo ven todos los domingos, igual díganselo, pero los que no se ven mucho. Díganselo. Cuando usted viene y ve que todas las luces están prendidas, cuando ustedes vienen y ven que algo está limpio, cuando ustedes ven, van a buscar a sus hijos y salen con la hojita, con lo que hicieron en la escuela dominical, ahí hay horas, ahí hay dones, ahí hay tareas de la iglesia. Que Dios toque el corazón de la iglesia y que cuando nosotros somos invitados por Dios a través de la iglesia para realizar una tarea, la hagamos y no volvamos atrás. Ahí nosotros vamos a ver si la mano de Dios está con nosotros, si el poder de Dios nos respalda. Señor, toma tu palabra y bendícela.
Llénala de fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a ponerse de pie para despedirnos cantando esta canción. Cantaré de tu amor por siempre.